comenzamos nuestro diario del campo en San Javier, en una finca de alcachofas en pleno proceso de recolección. Allí veremos qué tal se ha desarrollado una campaña repleta de inconvenientes como la falta de agua o los daños provocados por la dana. También veremos cómo se recoge este fruto y qué características climáticas necesita para obtener la mejor alcachofa para el mercado. En Murcia nos acercaremos a la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la región de Murcia, en donde nos pasearemos por aquellos stands más íntimamente relacionados con el sector hortofrutícola. Por ejemplo, veremos cómo se ha diseñado una finca alimentada únicamente con energía solar o un techo verde refrigerado con la evotranspiración de las plantas. En nuestro apartado de actualidad te contaremos que la Consejería de Agricultura ha aprobado una subvención para los armadores o propietarios de embarcaciones de pesca de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar. El objeto de esta dotación es paliar el parón pesquero que provocó la dana en las aguas del Mar Menor. Y terminaremos con otro histórico, la SEPOR, la feria ganadera, industrial y agroalimentaria más importante de la región de Murcia. Allí hablaremos con la delegación murciana para conocer las inquietudes del mercado y las ofertas de un sector en continuo crecimiento. Cogemos nuestros aperos y comenzamos. Buenos días, Joaquín. Muy buenas, Iván, ¿cómo estás? Ya habéis comenzado hace apenas un par de semanas la recolección de la alcachofa. Vemos ya a los jornaleros en el fondo cortando ese producto. Una campaña que se prevé bastante propicia, ¿no? Dadas las últimas condiciones, sobre todo meteorológicas. Pues sí, la verdad es que efectivamente las circunstancias de esta campaña, la dana que hemos tenido y algunas circunstancias también, como que hay menos superficie cultivada este año de alcachofa, no mucha menos, pero una pequeña cantidad menos, pues al final parece que van a hacer que el mercado sea propicio para tener unos buenos precios y que podamos vender a unos precios justos y que podamos tener una buena campaña. También es cierto que la cantidad al final a recolectar, las cantidades van a ser inferiores, porque al final todas las explotaciones en mayor o menor medida se han visto afectadas por estas inclemencias del tiempo. Eso es lo que te iba a decir, en esta finca en la que estáis recogiendo la dana también afectó. Veremos luego las diversas zonas que directamente o han dejado sin planta o han afectado a esa producción de alcachofa. Pues sí, la verdad es que se ha visto afectada en una medida importante, la verdad, y luego pues no es solo únicamente que vayamos a tener un cultivo afectado en cantidad, sino que también van a venir bastante escalonadas, porque hay zonas donde ha estancado agua y al final van a venir más tardías que las que han estado en una zona seca. Hemos elegido esta planta porque es un ejemplo perfecto de lo que estamos viendo en esta finca, de lo que se está recogiendo, porque vemos la planta que está perfectamente formada y aparte tiene el producto en diferentes fases de recolección, ¿no? Hay algunas que están para recoger ya y otras que en las siguientes pasadas se cogerán. Efectivamente, ahora mismo podemos ver, pues bueno, por ejemplo, alcachofas que ya se han recolectado y bueno, alcachofas que vamos a recolectar hoy. Un pequeño inconveniente que tenemos es el viento, porque la verdad las deshidrata un poquito y hace que se espiguen, tiren a espigarse, pero vamos, en general la alcachofa pues tiene una calidad muy buena, un frescor buenísimo y la verdad es que las lluvias, dentro de lo malo, pues han venido muy bien para que las plantas pues tengan un verdor, están preciosas, están sanas y están donde ha arrastrado o donde ha inundado y quizá ha ahogado las plantas, esa agua ha sido beneficiosa. Efectivamente, la verdad es que ahora mismo pues se ve una vigorosidad en las plantas que otro año a lo mejor hemos carecido de esa vigorosidad y que nos hemos visto un poquito precisados por la falta de recursos hídricos para poderlas tener en su punto óptimo. Aquí vemos una alcachofa que está para recoger, pero en la misma planta vemos otras que están en diferentes puntos, ¿no? Correcto, pues tenemos la de esta semana y tenemos la de la semana que viene y tenemos, como en este caso, pues las de dentro de 2 o 3 semanas. Porque es lo que tiene la planta de alcachofa, que va produciendo, entonces podemos estar recogiendo durante meses. Correcto, la alcachofa tiene un ciclo muy largo y las recolecciones se alargan a lo largo de 3-4 meses prácticamente, también dependiendo un poquito de los precios, porque al final de campaña los mercados acaban y normalmente tenemos que irnos a industrias. Si las industrias tienen un precio interesante, siempre alarga un poquito más la campaña, recoge algún kilo más y alarga el cultivo y saca un rendimiento mayor. La industria, que es esa conserva de alcachofa que a todos nos gusta, tener ese botecito guardado en casa para cuando nos apetece tener la mano.
Correcto, la verdad es que al final esa alcachofa pues siempre nos da una disponibilidad que a lo mejor el fresco no nos la da, y con unas cualidades muy buenas también. Hablamos de épocas de recolección de la alcachofa, 3-4 meses. También lo que se hace es calendarizar, ¿no? Planificar para poder ir recogiendo según demanda de mercado. Correcto, nosotros siempre planificamos pues buscar nuestro hueco de mercado, porque previo a nosotros pues a lo mejor tenemos zafarraya y zonas altas que están recolectando alcachofa, y nosotros buscamos pues sembrar aproximadamente el 15 de agosto para empezar con recolecciones de mitad de noviembre, primeros de diciembre, y cubrir el hueco de invierno, que es lo que nos permite nuestro clima defender la alcachofa y sacarla a un precio bueno. Iván, decías que en algunas zonas de la finca el temporal hizo estragos. Esta es una de ellas. ¿Qué ha pasado aquí? Pues sí, por ejemplo, bueno, en algunos casos ha habido arrastres de agua y se han llevado hasta el mismo cultivo, las infraestructuras de riego, y en este caso lo que ha pasado aquí es que ha dormido el agua varios días. Y bueno, pues podemos ver pues algunas plantas ya en ciclo de echar alcachofa, y otras que ni siquiera han nacido o están naciendo, y algunas que no llegarán a nacer. Porque aparte se nota que la tierra está más apelmazada, ¿no? Correcto, pues al final todo esto es malo para el cultivo, y bueno, la verdad es que esta zona precisamente es una zona donde se ve bastante claro pues los daños que ha causado esto. Pues son daños puntuales, porque esto, una vez que acabe la campaña, trabajáis la tierra y se recupera. Correcto, lo único es que no podemos aprovechar esta zona cultivada de la manera que nos gustaría. Y en estas zonas dañadas, más o menos, que yo calculo que un 30% de alcachofa podríais recoger. Pues aproximadamente sí, un 30 o un 40%, por debajo de la mitad seguro. Y bueno, pues... Son diversos puntos en toda la finca, porque tenéis muchas hectáreas aquí, y allí donde anegó el agua, pues pasa esto. Hay zonas más afectadas y zonas menos afectadas. Hay zonas incluso más afectadas que esta. Hay una pequeña parcela que hemos tenido que quitarla porque se ha visto cubierta de fango, durmió debajo del agua y ahí no va a salir nada. La planta se ahoga y no hay nada que hacer. Iván, estamos en otra zona de la finca. Aquí hay una variedad diferente de alcachofa respecto a la que hemos visto antes, que es la más tradicional murciana. Correcto, aquella variedad es blanca de Tudela, que es la que se ha venido plantando tradicionalmente en la región. Es una variedad que viene de esqueje, y bueno, pues nosotros ahora lo que hemos puesto aquí es unas variedades que están teniendo algo más de tirón. Tradicionalmente se han venido usando para el mercado de exportación, pero cada vez tienen más cabida en el mercado nacional, y entonces pues da algo más de versatilidad y más salida. ¿Qué tipo de alcachofa de esta planta? Ahora, es muy similar a la blanca de Tudela, pero con la singularidad de que es un poquito más chata y algo más apretada. El ciclo es más largo del cultivo. Sí, porque todavía no se está recogiendo, como vemos. No, esta vendrá pues prácticamente ya para enero, viene más tardía. Y en esta zona de la finca hemos venido también Sí. porque se puede ver perfectamente por dónde corrió el agua. Efectivamente, aquí esta es una de las zonas que se ha visto afectada por la dana, de las más afectadas. Y bueno, aquí... Tenemos mucha calva. Es que tan siquiera están las plantas, las ha arrastrado y bueno, Aquí también que faltan. hemos tenido que volver a hacer la instalación de riego, y bueno, pues cuando terminemos campaña pues intentaremos apañar un poquito esto, como se dice. Aquí tenemos nuestros compañeros, que son los que cortan la alcachofa. Bueno, ahora mismo a principio de campaña hacen unas recolecciones medias de 200-300 kilos por persona, pero en plena campaña pueden llegar hasta 800 o 1000 kilos. La verdad es que ellos son auténticos especialistas y saben perfectamente qué alcachofa tienen que cortar, cómo tienen que hacerlo, el tamaño idóneo que es lo que requiere el mercado, etcétera, etcétera. Al final ellos son especialistas en esto. En la Semana de la Ciencia, que es una feria al aire libre del conocimiento científico, donde se reúnen
todas las entidades de la región de Murcia que producen conocimiento, que investigan, y también otras que se dedican a la enseñanza de la ciencia y también al desarrollo tecnológico. Bueno, aquí tenemos desarrollo tecnológico en referencia a todo tipo de disciplinas, pero por ejemplo en referencia a la agricultura tenemos, por ejemplo, el CEBAS, el IMIDA y la Universidad Politécnica de Cartagena sobre todo, que nos enseñan, por ejemplo, cómo hacer compostaje o cómo mejorar cultivos en condiciones como puedan ser donde hay escasa agua o mucha salinidad. El IMIDA es el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario. Entonces, nosotros nos dedicamos a hacer proyectos de investigación en el ámbito de la agricultura. Normalmente nuestros proyectos van dirigidos a la región de Murcia, aunque participamos en proyectos nacionales e internacionales. Y en este caso, algunas de las cosas que hemos traído aquí pues son, por ejemplo, nuestros compañeros del Banco de Germoplasma se dedican a conservar variedades tradicionales cultivadas en la región de Murcia. Desde hace siglos han sido seleccionadas por los propios agricultores, y hay en torno a 6.000 variedades de cultivos tradicionales como tomate, melón, judía, berenjena, de todo lo que tradicionalmente se ha cultivado en la huerta. Y estos son, bueno, pues algunos ejemplos. Los compañeros se dedican todos los años a sacar semillas, cultivarlas y después guardarlas de esta manera en cámaras frigoríficas aisladas para que, una semilla así dura muchísimos años. Es una forma de conservar el patrimonio genético de la humanidad, digamos, porque un día dejarán de existir determinadas variedades comerciales de tomate y nosotros tendremos ahí una colección de más de 500 variedades de tomate con las que podemos entonces salir de nuevo a cultivar. Otro proyecto de investigación en este caso es el de plásticos de acolchado biodegradable como sustituto de los plásticos que normalmente se vienen utilizando en el campo para cubrir el suelo y mejorar las condiciones de cultivo de las plantas. Pero esos plásticos que se suelen utilizar dejan unos residuos y ahora se están trabajando con una gran cantidad de materiales biodegradables para evitar ese impacto medioambiental. Bueno, esos son dos de los ejemplos que tenemos aquí. Hasta 101 proyectos de investigación, hay bastante más, ¿no? Pero bueno, son, yo creo, una muestra representativa. Aquí hemos traído básicamente un tema que está muy hoy a la orden del día en Murcia, que es comparar el sistema de riego tradicional con el sistema de riego por goteo. Mientras en uno se usaba riego por inundación, en el otro se usa riego por goteo, de manera que conseguimos dosificar mucho más el agua que se usa, ahorrando en energía también porque se utilizaría en placas solares y en agua, que aquí en Murcia hace falta ahorrar mucho en agua. Vale, aquí tenemos un puesto sobre genética que hablamos sobre, en función del distinto material genético que puede tener una mosca, los distintos desarrollos que tendría. Y bueno, aquí tenemos un puesto de enemigos naturales. Los enemigos naturales son los insectos que se utilizan para combatir plagas. Entonces, cuando tú tienes una plaga, puedes utilizar un enemigo natural para que se lo coma y se aproveche de él. Aquí lo que tenemos es un techo verde. Se está comparando el techo que se podría tener en cualquier edificio con el techo que nosotros estamos proponiendo. En este techo lo que se hace es, se cultivan plantas de manera que cuando la planta hace la evapotranspiración, consigue refrigerar mucho el edificio. De manera que aquí tenemos un folio en el que podemos comparar cómo en un techo verde la temperatura se mantendría en verano a 19 grados, mientras que en un techo normal estaría en 34. Entonces, de manera que ahorraríamos también energéticamente porque no tendríamos que abusar tanto del aire acondicionado.
forma parte del grupo de investigación de residuos orgánicos de semiología del CEBA-CSIC, en el cual estamos colaborando con centros escolares de la región de Murcia. Tenemos una experiencia piloto en el colegio, en el CEIP Cervantes de Molina de Segura, y también en las viviendas, donde llevamos a cabo la puesta en marcha de asesoramiento para hacer compost a partir de los residuos orgánicos. Pues lo que hacemos es llevar a cabo un proyecto de asesoramiento, puesta en marcha del compostaje doméstico y el compostaje comunitario escolar. Entonces lo que hacemos es enseñar básicamente cómo se hace el compost, los residuos que tienen que depositar dentro del compostador, cómo llevar a cabo el control y seguimiento del proceso del compostaje para tener un compost de calidad, y después finalmente analizamos ese compost y valoramos, de acuerdo a los nutrientes que tiene, cómo poder aplicarlo en el huerto escolar o en el huerto doméstico, es decir, en la persona que tenga huerto en jardín. Dejamos la semana de la ciencia y la tecnología para contarte que la Consejería de Agricultura ha aprobado una subvención para los armadores o propietarios de embarcaciones de pesca de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar. El objeto de esta dotación es paliar el parón pesquero que provocó la dana en las aguas del Mar Menor. Y terminaremos en la SEPOR, la feria ganadera, industrial y agroalimentaria más importante de la región de Murcia. Allí hablaremos con la delegación murciana para conocer las inquietudes del mercado y las ofertas de un sector en continuo crecimiento. Continuamos en Diario del Campo. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ha aprobado un decreto para una subvención para los armadores o propietarios de embarcaciones de pesca de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar. El total de las ayudas asciende a 400.000 euros para cubrir las pérdidas de los pescadores en el periodo comprendido entre el 12 de octubre y el 30 de noviembre. Desde el Gobierno regional se ha recordado que esta cuantía tiene por objetivo paliar las pérdidas ocasionadas por la paralización temporal de la actividad pesquera a consecuencia de la dana ocurrida el pasado mes de septiembre. De esta ayuda se van a beneficiar cerca de 70 armadores o propietarios de embarcaciones de pesca de la Cofradía de San Pedro del Pinatar que han ejercido la pesca en la laguna costera durante los últimos 3 años. La justificación de la concesión directa de la subvención reside en que las pérdidas ocasionadas por la paralización temporal de la actividad pesquera afectan a la totalidad de los armadores o propietarios de embarcaciones de pesca de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, por lo que resulta imposible promover concurrencia pública dado que la situación solo se produce en dichos armadores o propietarios de embarcaciones de pesca. Nuestra empresa está en Socuéllamos, Ciudad Real. Nosotros llevamos 40 años en este gremio. Nosotros nos fabricamos todos los productos, nos dedicamos a fabricación de ordeño mecánico para cabras, ovejas y vacas. Sí, los ganaderos cada vez se tecnifican más porque cada vez encontrar personal que trabaje todos los días del año, los fines de semana y todo eso es muy complicado. Y los ganaderos que pueden, pues cada vez se tecnifican más. Se reduce el tiempo de ordeño, es más cómodo porque es un trabajo bastante duro, todos los días ahí trabajando. Pues hay de todo, ¿no? Pero nosotros buscamos al ganadero profesional, captarlo, coger clientes, visitarlo y cada vez que tomen más confianza con nuestro producto y nuestro técnico. Pues en nuestro proyecto llevamos 5 o 6 años en la investigación y desarrollo del medidor electrónico. Te gestiona toda la granja por completo y es muy importante para saber qué animal te produce leche y qué animal no para sacar. La empresa ha tenido distribución aquí, pero lastimosamente no hemos encontrado el distribuidor correcto para que la marca se trabaje bien y tenga el nombre que nos merecemos. Entonces ahora trabajamos directamente, la persona que está trabajando en la zona, que está trabajando Almería, Alicante y Murcia, que la sede está en Huelca Lovera,
pues es propio de nuestra empresa. Vive en Huelca Lovera y lleva toda esta zona, que ya es diferente al ser un empleado nuestro propio. Sí, en otras zonas de España, pero directamente o con distribuidores, y luego exportamos a más de 70 países en el mundo, alrededor del mundo. O sea, que es una empresa que se mueve, que está a la orden del día, y lo más importante es que nos fabricamos el 95% de todos nuestros productos. No dependemos de nadie. Bueno, CTI Control, Gesproca, es una empresa de ingeniería. Nos dedicamos a fabricar y diseñar equipos de control de clima, ordenadores, que lo que hacen es básicamente controlar en todo momento la calidad del medio ambiente en el que se encuentran los animales en su estado de cría, en su granja, en su nave. Controlamos temperatura, humedad, CO2, niveles altos de amoníaco pueden ser mortales. Cualquier dato anómalo que se produzca lo detectamos y lo solucionamos. ¿Cómo? Poniendo en marcha ventiladores, poniendo en marcha refrigeradores. Es el alma de una granja, es el que pone en funcionamiento todos los elementos que mantienen el clima en su debido estado. Por supuesto, sobre todo porque aparte de que lo controlan en remoto. En tu casa, con un ordenador, con una tablet, con un teléfono móvil, es capaz de controlar y de ver cómo está en todo momento tu granja. Y que cuando se genera una alarma, un dato, un parámetro indebido, que te llamen y que seas capaz de gestionarlo inmediatamente para que en todo momento los animales estén bien. Traemos los ordenadores de última generación, en la que ya incorporamos la inteligencia artificial. El ordenador ya no es lo que programas, sino que va acumulando experiencias y las va comparando con otras granjas del entorno o incluso otras granjas que están bajo el soporte. ¿Qué conseguimos con esto? Pues la excelencia en la cría de los animales. La posibilidad de comparar la información con otras granjas hace que podamos saber dónde vamos, cómo podemos mejorar. Eso es lo que incorporamos con la nueva generación de Omega, Alfa 2 y Sigma 2. Bueno, para nosotros, que ya somos veteranos en esta feria, llevamos ya muchos años, siempre supone un nuevo reto. Para nosotros presentar los productos de última gama en Sepor es un orgullo, porque es nuestra tierra, y de aquí salen a los 5 continentes. Nosotros vendemos en todo el mundo, y para nosotros es un orgullo presentarlo en nuestra tierra y que sea aquí el primer sitio donde se puedan ver. Bueno, Lorca sigue siendo una feria muy entrañable, porque aparte del visitante profesional, que cada vez lo hay más, viene el ganadero, el granjero, que lo ha sido durante mucho tiempo. Ahora ha cambiado su estatus, ya pasa a ser un granjero dependiente de una gran integración, pero sigue teniendo su encanto, porque es muy cercano. Todavía tenemos el comentario del granjero, del ánimo, del que hay que cambiar esto, hay que poner lo otro, en fin. Para nosotros es muy importante la opinión del granjero, del usuario final del producto.